Tengan todos buenos días. Que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a este lugar, el cual declaramos hoy como casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Sean bienvenidos todos aquellos que nos visitan. La iglesia Renacer les da la bienvenida. Siéntanse como en el cielo junto a la familia más feliz del mundo. Y como dijo la pastora, hace 2 semanas comenzamos una serie acerca del perdón. Quiero comenzar con esta primera línea que tenemos acá atrás, donde dice: perdonar no es fácil. ¿Y a quién se le hace fácil perdonar? A alguien que te ha causado daño, a alguien que ha abusado de ti, de tu confianza, a alguien que ha abusado de tu vulnerabilidad, a alguien que ha jugado con tus sentimientos, a alguien que ha jugado quizás con tu corazón. Y presta atención un momento acá, voy a ejemplificar. Así como yo puedo jugar con esta hoja, ustedes la pueden ver. ¿Alguien le ve alguna arruga? No, ¿verdad? Miren cómo yo estoy jugando con esta hoja. Lo que yo puedo hacer con esta hoja, la puedo pisar y hasta la puedo patear. No es fácil perdonar a alguien que juega con nuestro corazón, así como yo jugué con esta hoja. Y si lo fuese fácil, todo el mundo lo haría a diario. De hecho, el perdón de nuestros pecados o el perdón de la humanidad tuvo un alto precio. Un alto precio que lo pagó ¿quién? Ahí está, en la segunda línea. Cristo le costó la vida. Ahora bien, también podría decir que no existe, o mejor dicho, no hay necesidad de hacer un estudio estadístico para suponer, presumir o indagar que existen personas que viven consumidas bajo el dolor, no pueden avanzar con su vida porque han dejado que el dolor gobierne su vida. Y también podría decir que algunas dirán que ya han olvidado lo sucedido. Pero déjenme decirles que olvidar no es lo mismo que perdonar. Y la falta de perdón se convierte en una carga que cada vez es más pesada de llevar. Ahora les pregunto, ¿quién de ustedes no ha sufrido por las acciones o las palabras de alguna persona? No me lo conteste, contéstese usted mismo. Por citar algunos ejemplos, alguien no te ha tomado en cuenta, alguien ha hablado mal de ti, no te han tratado como crees que mereces ser tratado, alguna predicación del pastor, te bendiga pastor, porque quizás te has sentido ofendido porque lo has tomado como personal. Alguien ha abusado de tu confianza, alguien ha abusado de ti quizás emocional, física, verbalmente, o quizás has sufrido o has estado a punto de sufrir algún abuso sexual, entre muchos ejemplos. Pero, ¿qué significa la palabra ofensa? Ofensa es la palabra griega escandalón, que significa trampa, tropiezo, carnada, que causa daño, que causa una herida que posiblemente deja sentimientos duraderos de ira, resentimiento, odio, incluso de venganza. Pero la palabra de Dios nos exhorta a que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y eso lo podemos conseguir en Proverbios 4:23. Soy su hermano en Cristo, Gonzalo Piña, para quien no me conoce. Hoy le vengo a hablar sobre el perdón en las relaciones interpersonales y para ello necesito que se ubiquen en el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15. Repito, libro de Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Están allí? Así que leo la palabra bajo autoridad de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pueden seguir cómodos. Perdonar a alguien que te ha causado un daño, sea relativamente pequeño o algo que se pueda considerar sumamente serio, se puede convertir en algunas ocasiones en algo insuperable. Y algunas veces es un proceso que tarda realmente mucho tiempo. Pero la palabra de Dios es clara. Lo acabamos de leer, donde nos dice que debemos perdonar porque si no, Dios no nos perdonará. Debemos enfocarlo en nuestro precursor,
guía y maestro, como modelo a seguir, que es nuestro Señor Jesucristo, quien padeció mayor injusticia. Pero aún así, una de sus palabras en su último momento fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Es fácil? No. ¿Es posible? Jesús dijo en Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y si crees que no tienes la fuerza, y si sientes que el perdonar no está en ti, debes hallarlo en Cristo Jesús. Hay un versículo muy popular entre nosotros los cristianos, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora bien, te pregunto algo, te puedes hacer esta pregunta a ti mismo. ¿Será que el perdón borra el dolor que has sufrido? ¿Será que el perdón revierte todas las cosas que te han sucedido? ¿Significa entonces que la persona que cometió la injusticia no necesita tomar responsabilidad de las cosas que realizó? La respuesta es sencilla, hermano. No. Pero tú te puedes hacer libre de esos pensamientos y sentimientos negativos de odio y rencor para que no gobiernen tu corazón. Y de hecho te haces libre de esa carga. Porque el perdonar no es solamente para la persona que tú perdonas, no, sino también para ti mismo, para que no vivas más en el pasado y no lleves esa carga. El que perdone no significa que lo que te hayan hecho sea justificable o que sea de alguna manera bueno, no. Lo ideal sería que la persona que te hirió se arrepienta de lo que hizo, pero no dejes que tu recuperación dependa de ello. Tú debes perdonar a esa persona sin importar su actitud. Su pecado es asunto de él y Dios. Y es importante comprender que el perdón no es un sentimiento, es una decisión muy personal. Y decidir perdonar es no permitir que sentimientos y pensamientos negativos como el odio y rencor gobiernen tu corazón. El decidir perdonar es acercarse a Dios para encontrar la ayuda y el consuelo para no vivir, como lo dije hace un momento, en el pasado. Por esta razón que el perdón constituye una parte muy importante en la salud física, mental y emocional de todo ser humano. Porque al experimentar el perdón o ponerlo en práctica, puedes experimentar, valga la redundancia, lo que es la paz, esperanza y felicidad. Hace 2 semanas el reverendo Orellana definía el perdón de 2 maneras: como el medidor de la salvación y la necesidad para ser feliz. En el día de hoy te quiero regalar una tercera definición. Presta oído. Es la voluntad sincera y amorosa de eliminar respuestas destructivas causadas por pensamientos y sentimientos negativos hacia quienes han infringido una ofensa o un mal acto en contra nuestra, renunciando ante todo al deseo de venganza. Perdonar sería la acción, en otras palabras, poner en práctica el perdón, y no resulta una tarea fácil cuando las heridas son profundas o cuando quien te hirió es alguien muy cercano a ti, es un ser querido. Podría decirse entonces que hay ofensas fáciles de perdonar y otras que requieren una capacidad de perdón mayor a la que podemos encontrar en nuestro corazón. Para eso necesitamos, primero, acercarnos a Dios. Segundo, la fuerza, y esa proviene del Espíritu Santo. Y tercero, el poder sobrenatural de algo que nombró la hermana Orellana hace un momento cuando estaba aquí ministrando, la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Es nada más y nada menos que el favor gratuito e inmerecido por Dios. En otras palabras, el perdón no merecido por Dios. Y también lo podemos considerar como la fuerza que Dios nos da para dejar el pecado, para no practicar el pecado en nuestra vida diaria y acercarnos lo más posible a una vida santa. Porque dice en Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Y en el libro de Génesis, capítulo 25, del versículo 19 en adelante, podemos encontrar una historia del perdón entre 2 hermanos, llamados Jacob y Esaú, los cuales eran gemelos, pero Esaú era el mayor.
y según las costumbres de esa época, el primogénito era quien debía heredar. Situación de la herencia que produjo ciertos acontecimientos entre ambos hermanos que los llevó a la separación e incluso creó un resentimiento entre ellos. Pero más allá de ver quién tenía la razón, el miedo que Jacob tenía de morir en las manos de su hermano era grande. Incluso no solamente eso fue perder la vida a él, sino que también el miedo de que su hermano Esaú atentara contra la vida de su familia. Pero bueno, años después se encontraron, un momento de suspenso, drama, y se abrazaron y se perdonaron. Y podríamos decir que es una escena perfecta para un final feliz, pero hubo muchos sentimientos encontrados. El miedo de Jacob a morir en manos de su hermano nos da una idea de la intensidad de la falta, de la herida. Pero es una historia que nos da o nos ejemplifica que el perdonar no es fácil, pero muy necesario para nuestra salud. Y ahora que tocó el tema de la salud, el no perdonar nos puede causar o nos puede traer consecuencias a nuestra vida física, emocional y espiritual. En el área física, la falta de expresión de perdón y de eso que tenemos allí, porque le hice énfasis ya que en la primera línea perdonar no es fácil, en la segunda línea y tercera, a Jesús le costó la vida, sigue, crucifica tu orgullo. En esa parte física, donde representa que la falta de expresar perdón o el orgullo de permanecer resentido en silencio, es mostrado en la Biblia cuando el salmista David dijo en Salmo 32:3: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. David era conocido como un hombre valiente, alegre, saludable, pero para ese entonces no. El horror de su pecado, de su conciencia, lo habían debilitado físicamente hasta quebrantarlo y llevarlo a sollozos, lágrimas y gemidos. Ahora bien, ¿cómo nos puede afectar a nosotros, en nuestra vida física, el no perdonar a alguien que nos ha causado un daño? Número 1, desfigura tu rostro. El perdón o la falta de perdón hace perder la naturalidad de una sonrisa. Alguien que tenga su corazón lleno de odio, resentimiento, eso crea una amargura, la cual exterioriza en su expresión corporal, y es donde muchas veces tildamos a alguien como que aquella persona sí es amargada, pero lo que no sabemos es que si esa persona tiene necesidad de perdón. Número 2, atrofia el funcionamiento de los sentidos, de la percepción de las cosas. Por ejemplo, un corazón amargado percibe un día nublado como un día triste, deprimente. Quizá hasta las comidas pierden su sabor verdadero, y aún más cuando él se enfoca solamente en los recuerdos amargos. Y número 3, la falta de perdón te roba el sueño. O sea, no te permite entrar a un estado de relajación nocturna. O sea, te afecta el sueño, creándose lo que conocemos como insomnio, el cual es muy común en aquellas personas que guardan un sentimiento o sentimientos negativos. Y esto explica por qué la amargura hace lucir a las personas de más edad de lo que tienen. Ahora bien, bríndenle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Según investigaciones científicas, está demostrado que la reducción de horas de descanso de calidad acelera la aparición de arrugas, ojeras, acelera el envejecimiento. Y no es lo mismo decir, dormido 8 horas de calidad de descanso, a dormido 8 horas dando vueltas en esa cama porque el resentimiento no te deja conciliar el sueño. ¿Quién vive? Y a su nombre. En el área emocional, la principal consecuencia es la intoxicación. Sí, la intoxicación. No vaya a la farmacia a buscar un antialérgico. Una persona intoxicada con la falta de perdón le cuesta respirar una atmósfera de paz. Se deja asfixiar por los recuerdos.
se siente encerrado, no se permite salir de su encierro mental. Su dilatada pupila espiritual no puede percibir la realidad. Por todas partes ve oscuridad. Se siente emocionalmente herido y manifiesta un rol de víctima, lo que imposibilita un ambiente agradable con los que lo rodea. La persona intoxicada con la falta de perdón sufre de estrés. En ella se incrementa más el estrés. Por ejemplo, cuando una persona ha sufrido un daño en la infancia y cuando ya llega a una etapa adulta, el agresor está más adulto, anciano o quizás ha muerto. En este último se podría decir que es un poco más complicado porque la persona herida que no ha perdonado puede sentir impotencia porque el desquite o la venganza que siente allí, que quiere ejecutar, ya no la puede hacer. Lo que se puede convertir en algo mayor, que es una depresión. Y la depresión es atrayente de sentimientos aún más negativos que como quitarse, atentar contra su propia vida. Y en la parte que tiene más importancia, por decirlo así, no queriendo decir que las otras no son importantes, es en la parte espiritual. El odio y el rencor son contrarios al amor. Es decir, que el odio y el rencor son incompatibles con la naturaleza de Dios, porque en 1 de Juan 4:16 dice que Dios es amor. Y más adelante, en la Biblia, en 2 de Corintios 5:19, dice, de tal manera amó Dios al mundo que no tomó en cuenta nuestros pecados, sino que Él mismo vino al mundo a reconciliarnos con Él mismo. Entonces, esa incompatibilidad entre el rencor y el amor separa al hombre de Dios, temporalmente o eternamente si llega a morir en esa condición. Y Dios es claro en su palabra. Cuando leímos en Mateo 6:15, donde dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Dios te está diciendo, si tú no perdonas esa ofensa que te hicieron, Él no te va a perdonar. Él no va a perdonar las consecuencias emocionales, físicas, familiares y espirituales que tú, por tu falta de perdón, te estás buscando. Y más adelante en el capítulo 18, versículo 35, dice así, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Dios también está haciendo énfasis que debes perdonar, pero con el corazón, o sea, de verdad, no de los labios hacia afuera, no para salir del paso. Porque Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce lo profundo de nuestro ser. Así que seríamos demasiado ingenuos, como también decir que la deuda que tienen otros para con nosotros es mayor a la que nosotros tenemos para con Dios. Jamás alguien nos va a poder ofender así como nosotros hemos ofendido al Señor. Lo que te hayan hecho es pequeño e insignificante comparado a la deuda de los pecados que hemos cometido contra el Señor. Sin embargo, Él nos ofrece una oportunidad de salvación. Cuando leímos en Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Están allí? ¿No están dormidos? Así que podría decir entonces que el perdón es la cura contundente, más económica, efectiva, eficaz para sanar todas las consecuencias del rencor, resentimiento, odio y cualquier otro sentimiento negativo producido por el no perdonar. ¿Cómo se llama la serie? A ver si alguien escuchó a la pastora. El poder del perdón. Y es que el perdón tiene tanto poder que puede transformar la vida de una persona, una familia, una ciudad, hasta de una nación. Y por eso vino Cristo al mundo a morir en la cruz para que Dios nos perdonara y poder reconciliarnos con Él. Amén. Y cuando aprendemos por la Sagrada Escritura que Dios nos ama, aprendemos a amar. Aprendemos a valorar el perdón, a valorar la trascendencia de perdonar a quien nos ha causado el daño y también perdonarnos a nosotros mismos. Y recordar que el perdón es una decisión muy, pero muy personal. Que nadie, absolutamente nadie, quizás me van a tirar piedra por allá los pastores, nadie te puede obligar. Por ello Dios nos ha dejado el libre albedrío para tomar malas o buenas decisiones. Pero también nos ha dejado un manual de vida que es su santa palabra, donde nos dice que si no perdonamos a nuestro prójimo sus ofensas, Él tampoco nos va a perdonar. Y podemos avanzar en ese proceso de perdón. Sí podemos avanzar.
¿Por nuestras propias fuerzas? No. ¿En el poder de Dios? Sí. Es más, te quiero decir que Él quiere sanar tus heridas. Él quiere permitirte que tú puedas vivir una vida plena, que puedas vivir el presente y no anclado al pasado. Hay una frase en una película que dice, que la colocó mucho en mi estado: el ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio, y por eso se llama presente. Miren cómo ya se ríen. Es un obsequio, un regalo de vida que Dios nos está dando en este momento, que usted y yo podamos estar acá en este lugar, disfrutando de la creación del Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. Así que diga ya, o sea, basta, no vale la pena estar viviendo en el pasado, no vale la pena estar recordando aquello que te ha causado daño, no vale la pena estar recordando aquello que te ha afectado físico, emocional y hasta tu ámbito familiar. No vale la pena estar recordando eso que ha hecho que bajes tu nivel espiritual. Es momento de que nos enfoquemos en todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Hoy es el día, hoy es el momento oportuno de que tú tomes una decisión sabia. Si tienes que pedir perdón, pide perdón. Si tienes que perdonar, perdona. Y deja toda ofensa en manos del Señor. Es hora de que te libres de esa carga que te oprime, esa carga que te está afectando, que te está causando daño. Y quizás alguien, lo que está aquí presente, podría estar pensando es que no es fácil perdonar a aquella persona que nos ha causado daño. Déjame recordarte que por la desobediencia de nuestros ancestros, Adán y Eva, entró el pecado al mundo y la relación entre el hombre y Dios se rompió. Y para poder reconciliarnos nuevamente, Cristo vino al mundo, murió por ti y murió por mí, para que podamos optar al perdón de nuestros pecados. Quizás también está diciendo, es que no puedo perdonarla, no puedo perdonarlo. Quiero decirte que esto, más allá de poder, esto es de querer. Cuando te regalé la definición, te dije que el perdón es una voluntad sincera y amorosa. Otra manera de decirlo es que, primero, toma la decisión, porque dije que el perdón es una decisión, pero también accionar nuestra disposición, cuando digo con voluntad sincera, amorosa, en el amor de Cristo, para que puedas ofrecer el perdón a quien te ha herido. Así que es el momento de dejar ese pasado atrás. Es hora de enterrar eso que te ha robado tu sonrisa. Es momento de comenzar a sonreír nuevamente, y más aún cuando Dios tiene hermosos planes para ti. Y quiero culminar con esta frase tomada de la web, donde dice que el rencor es la vía más rápida al infierno, pero también el perdón es el camino más corto al cielo. Que Dios le bendiga y que tengan un feliz y bendecido día. Mi hermana por acá.